Bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Empezamos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte desde este lado del podcast. Espero que como siempre sigas disfrutando de todos estos retos, emociones, descubrimientos y aprendizajes que nos ofrece la aventura llamada creatividad. Creo que nuestra misión como creativos es lograr cambios significativos y definitivamente tú eres parte de esta misión. Así que como siempre, muchísimas gracias a ti, especialmente a ti por escucharme, por seguir aquí, por ser uno de nuestros agentes del cambio y por hacer que este proyecto sea posible. Empecé Ideas al Aire porque he convivido tiempo muy valioso con creativos de todas las edades, trayectorias y profesiones que te puedas imaginar. Los he observado de cerca, los conozco bien, y de hecho me siento tan identificado con esta tribu de soñadores que creo ser uno de ellos. En los últimos años, creo haber descubierto un par de secretos sobre lo que motiva, apasiona y distingue a quienes nos consideramos creativos. La creatividad es un laberinto lleno de paradojas, y una de sus paradojas más interesantes es que esos grandes secretos creativos han estado ahí siempre, frente a nosotros, todo este tiempo durante generaciones, y son tan evidentes que casi siempre pasan desapercibidos. Y fue así como un día, de la nada, tuve como una especie de revelación o descubrimiento. De repente esos secretos, principios o como quieras llamarle, dejaron de pasar desapercibidos. Literalmente, como dicen, se me prendió el foco y vi conexiones por todos lados. A partir de ese día, la palabra creativos adquirió un significado muy especial para mí. Para no hacerte el cuento largo, una cosa llevó a otra y desde entonces he leído, investigado y observado muchísimo sobre el tema de creatividad y potencial humano. Aunque me gustaría decir que inventé algo nuevo, la verdad mi instinto creativo me dice que tal vez solo conecté algunos puntos. Así es, y en realidad mi gran descubrimiento solo consiste en usar dos palabras que representan nuestra increíble diversidad creativa. Esas dos palabras son creativos y reactivos. Son las mismas 9 letras, solo cambia el orden. Moraleja, un pequeño cambio en el enfoque puede hacer una enorme diferencia en lo que percibimos. Y ese pequeño cambio de percepción lo hacemos tú y yo cada día cuando dejamos de ser reactivos y aprendemos a ser más creativos. Cada una de estas 9 letras representa un aspecto único de lo que significa ser creativos, y el podcast de hoy va dedicado en su totalidad a una de estas letras. Así que vamos directo al grano. Somos creativos cuando hacemos una diferencia positiva en nuestro entorno, poniendo nuestras fortalezas al servicio de los demás. Y paradójicamente también somos reactivos cuando nuestras debilidades toman el control y nos impiden hacer esa diferencia. Creativos y reactivos, mismas letras, diferentes desenlaces. El secreto está en aprender a usar nuestras fortalezas para ser cada vez más creativos. En este episodio hablaré específicamente sobre los creativos tipo C. Veamos qué significa la letra C. Esta letra se refiere a los creativos que se distinguen por ser tremendamente curiosos o incansablemente curiosos. Entre otras cosas, los puedes reconocer porque cuestionan casi todo. De hecho, parece que viven en el futuro. Conectan ideas a una velocidad impresionante y eso lo hacen todo el tiempo. Para estos creativos es como si el presente ya hubiera pasado. Para ser más creativos, ¿cómo deberíamos entender la palabra curiosidad? En este contexto, curiosidad es estar dispuesto al cambio, buscar nuevas ideas o formas de hacer las cosas, hacernos preguntas e incluso desafiar todo lo que parezca convencional.
En caso de que te identifiques con el rasgo de la curiosidad, genial, ya eres parte de nuestra gran familia y probablemente perteneces a este grupo de los creativos tipo C. Y si no te identificas tanto, no te preocupes, justo de eso se trata la diversidad creativa. Si no es esta, seguro tienes otras formas muy originales de expresar tus fortalezas. Además, en esta gran familia de creativos, aliados como tú, son invaluables porque nos dan perspectiva y nos ayudan a equilibrar la forma en la que percibimos las cosas. En cualquiera de los casos, seguro conoces a alguien con este perfil. Si no eres tú, tal vez es alguien cercano a ti, un ser querido, un amigo, amiga, o incluso podría ser un personaje de algún libro, película, serie o juego. No importa si este personaje es real o es ficticio, lo importante es que visualices a alguien con el mayor detalle posible mientras describo a los creativos de este perfil, los creativos curiosos. Si le pones imaginación al asunto, incluso podrías viajar en el tiempo y pensar en algún personaje famoso de la historia, alguien que haya trascendido por su alto nivel de curiosidad y su capacidad de cambiar las cosas. Con el fin de darle vida a este personaje, estamos buscando una especie de mentor creativo, alguien que te sirva como guía, ejemplo o inspiración para cuando lo necesites. Incluso podría ser tú en alguna etapa interesante de tu vida. Esto lo menciono porque generalmente los niños son curiosos por naturaleza. ¿Cómo eras tú en tu infancia? ¿Y cómo usabas esa curiosidad en ese entonces? Me encanta una frase de José Saramago que dice: la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Y en eso coincido totalmente. La curiosidad es fuente de juventud y tú puedes ser tan joven como quieras. Si te sobra curiosidad, tu edad no importa. Uno de los personajes que se me ocurre para representar este perfil es el Dr. Emmett Brown de la película Back to the Future. Sí, el mismísimo Doc Brown, interpretado magistralmente por Christopher Lloyd, ese personaje legendario que le ayuda a Marty McFly a viajar en el tiempo y volver al futuro. Dinámico, ocurrente, experimentador, chistoso, un poco despistado e inquieto, es el clásico ejemplo del inventor loco. Ese es uno de mis personajes favoritos. Y si tuviera que escoger algún mentor creativo del pasado, probablemente sería Edison, Tesla o incluso Leonardo da Vinci. Como mentores creativos del presente, sin dudarlo te puedo recomendar a cualquiera de mis invitados del podcast. En particular para este tema, creo que funcionaría muy bien mencionar a Gustavo Ross, a Copelia Yáñez, a Emiliano Berruecos y a Gus Proal. Ahora sí que aprovechando el comercial, Gustavo, Copelia, Emiliano y Gus, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Mil gracias por pertenecer a esta gran familia de creativos. Todos ellos tienen un diferenciador natural que definitivamente es por un lado su curiosidad y por otro su capacidad de cuestionar casi cualquier cosa. Entre sus fortalezas más importantes están la forma en la que conectan ideas o conceptos complejos y tienen una agilidad mental sorprendente. ¿Cuál es su materia prima? Por supuesto, las ideas. Ocasionalmente llegan a desesperar a la gente por hacer demasiadas preguntas. Y en eso, pues sí me siento identificado. Por lo general, les motiva tener libertad para expresarse creativamente. Les encanta experimentar siempre y cuando sea en un ambiente tolerante al fracaso y se caracterizan por ser aprendices incansables. Prácticamente todo el tiempo están aprendiendo algo nuevo. De hecho, aprenden mejor experimentando, preguntando y teniendo la posibilidad de equivocarse. Por lo mismo, valoran cuando no los juzgas después de un aparente experimento fallido. ¿Y cómo justifican sus errores? Aunque se equivocan muchísimo, para ellos los experimentos fallidos no existen. De hecho, todo lo utilizan como una oportunidad para aprender. A veces, su lenguaje tiende a ser percibido como elevado, conceptual, un tanto abstracto, divergente e incluso disperso. Usan muchísimas referencias a otros conceptos abstractos y en general asumen que todo el mundo tiene la misma agilidad mental que ellos. No la tienen. Por un lado son maestros en el arte de la improvisación, porque pueden brincar de una idea a otra sin ningún problema. Y por otro, a veces es difícil seguirles el hilo porque conectan conceptos que parecen estar totalmente desconectados. Uno de sus poderes secretos es descubrir conexiones que parecen invisibles para el resto del mundo. Para ellos son tan evidentes que a veces no los comparten con los demás porque ya no son novedad. Su talento
poder mirar en muchas direcciones a la vez, obteniendo una visión general de las cosas. Obviamente se sienten atraídos hacia la novedad y generalmente prosperan en ambientes con mucha flexibilidad o en lugares donde hay pocas reglas. Ellos tienen esta capacidad de anticipación que descubren tendencias antes que nadie, y aunque son capaces de descubrir estas tendencias, generalmente evitan ambientes rígidos o estrictos. Confían en la gente que valora sus ideas y en quienes son capaces de entender sus conceptos o seguir sus ideas. Deciden usando su intuición, pensando en todas las piezas del rompecabezas. Les encanta ser capaces de ver el cuadro completo y generalmente no les encanta ver los detalles específicos. Que si postergan, por supuesto que postergan mientras no vean el cuadro completo o el panorama completo. De hecho, tienden a diferir ciertas decisiones importantes, claro, cuando les conviene. ¿Y cómo sé eso? Pues bueno, es que ya sabes, luego la gente te platica. Y claro, luego por eso mismo, a veces la gente que no los entiende los percibe como indecisos, inconstantes, dispersos o incluso medio locos. Esta percepción se alimenta del hecho de que frecuentemente cuestionan o ignoran procedimientos y reglas. Digo, y ya nada más para echarle tantita sal a la herida, los creativos tipo C generalmente se cansan si les das demasiados detalles específicos. Aunque pueden ser muy productivos, uno de sus retos es hacer trabajos repetitivos. En general, se aburren fácilmente, y más si tienen que seguir las reglas o procedimientos al pie de la letra. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando interactúas, trabajas o vives con alguien así? 1. Por favor, tenles paciencia. Seguro van a romper algunas cosas, pero aprenden muy rápido. 2. Incentívalos. Te puedes referir a ellos como innovadores, originales o creativos, y con eso seguro captas su atención, aunque sea por un instante, porque dicen por ahí que tenemos déficit de atención. No sé si sea cierto, pero bueno, eso dice la gente. Ya ves, eso pasa cuando uno se pone reactivo. Ok, vamos a seguir con el punto número 3. En la medida de lo posible, dales suficiente libertad para experimentar. Y si puedes, ayúdales a tener su propio, una especie como de laboratorio creativo. Si los dejas pensar en nuevas formas de hacer las cosas, se van a sentir como pez en el agua, así que trata de no imponerles una sola manera de hacer algo. 4. Dales muchas referencias y si puedes, déjalos llegar a sus propias conclusiones, porque probablemente te sorprenderán una y otra vez con soluciones que a ti jamás se te hubieran ocurrido. Estimúlalos con preguntas, no les exijas respuestas específicas, porque les gusta usar las preguntas como trampolín creativo. Y 5. No insistas demasiado en terminar algo. Van a empezar otras cosas que les llamen la atención. Si es necesario, ayúdales a decidir, recordándoles un poco el panorama general. Puede ayudar muchísimo que no los juzgues prematuramente, y te vas a sorprender de lo mucho que pueden hacer cuando les das un poquito de libertad creativa. Y la otra cara de la moneda es, ¿qué puedes hacer tú si eres uno de estos creativos tipo C? 1. Te recomiendo muchísimo leer el libro de El Camino del Artista de Julia Cameron. Puede cambiar totalmente tu perspectiva de lo que es posible en cuestión de trabajo creativo. 2. Si no es El Camino del Artista, elige entre uno de estos dos libros. Roba como un artista de Austin Kleon o Ignora a todos de Hugh MacLeod. Cualquiera de estos libros te puede ayudar muchísimo en tu camino creativo y están hechos para eso, para estudiarlos, para exprimirlos, para sacarles todo el jugo y para enriquecer tu camino creativo. 3. Recuerda que para ser creativos no solo hay que tener ideas, hay que saber aterrizarlas. La disciplina, en este caso, es tu aliada. Aprende a usar 1 o 2 restricciones de vez en cuando. Te recomiendo escuchar los retos 2 o 3 de este podcast porque seguramente te darán algo de inspiración. 4. Atrévete a trascender alguno de tus límites. Te recomiendo escuchar el podcast número 60 con Copelia Yáñez, en el que hablamos sobre el pensamiento liminal. Te recomiendo suscribirte al podcast para que nos puedas escuchar offline y que puedas escuchar cualquiera de los episodios a mayor velocidad que tiempo real. Si eres realmente curioso, estoy seguro de que no tendrás inconveniente en hacer este tipo de locuras. Además, Copelia o yo, con muchísimo gusto podemos servirte como aliados creativos en caso de que lo requieras, así que no dudes en escribirnos. Y 5. Allá afuera hay otras personas como tú, eso te lo puedo asegurar. Y para comprobarlo te invito a escuchar el episodio número 16 del podcast con Gustavo Ross, o el 30 con Emiliano Berruecos, o el 26, de nuevo con Copelia, o el 53 con Gus Proal. Si te gusta cualquiera de estos episodios, igual no dudes en contactarnos.
Y bien, este fue el resumen de los creativos tipo C. Espero que los conceptos de este episodio te hayan servido para conectarte un poco más con los creativos que tienen una mente dinámica, ocurrente y flexible como la del Doc Brown. Una de esas mentes abiertas a las posibilidades creativas y alimentada por una gran curiosidad. Hablando de personajes, ¿cómo te fue? ¿En quién pensaste? Yo en mi caso pensé en Christopher Lloyd interpretando al Dr. Emmett Brown, pero tú, ¿en quién pensaste? A veces es divertido hacer este ejercicio mental y tener algún personaje de referencia justo para darle vida a cada uno de los tipos creativos. Por lo pronto ya tenemos al menos un personaje para la letra C. Y como este episodio se trata de la curiosidad, tengo curiosidad de saber quiénes son tus personajes favoritos para esta letra. Así que sería genial si te animaras a compartirlos en las redes sociales de Ideas al Aire. En caso de que sean conocidos tuyos, me daría muchísimo gusto que los invitaras a escuchar este podcast y que eventualmente se animaran a formar parte de nuestra comunidad. Y una vez que hayamos visto los 9 tipos de creativos, te enseñaré a definir tu propio equipo de mentes maestras. Te sorprenderá la cantidad de soluciones que puedes generar al contar con un equipo de creativos bien integrado. Entre más referencias tengamos, es mejor para todos. Así que los invito a que comenten, a que compartan, a que nos digan quiénes son esos personajes creativos y a que publiquen esto en nuestras redes sociales. Soy Thomas Lash, gracias infinitas por escucharme, te mando un abrazo y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. No olvides escuchar alguno de los otros episodios de Ideas al Aire, te espero al otro lado del podcast y como siempre, que las ideas te acompañen. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalaire podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.